Buenos días muchachos, hoy dentro del tema de probabilidad les voy a explicar los diagramas de Venn. Entonces, un diagrama de Venn es un esquema que muestra conjuntos de elementos por medio de círculos y abarca todos los elementos posibles bajo un rectángulo llamado conjunto universal. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, podemos hacer un diagrama de Venn que tenga dos conjuntos, un conjunto A, un conjunto B y el conjunto que los abarca, es decir, el conjunto universal. Esto lo hacemos muy sencillo. Para el conjunto A hacemos un círculo y todo lo que esté dentro de ese círculo pertenece al conjunto A. Podemos hacer también otro conjunto B y el conjunto universal que los va a contener. Muy bien. Entonces, vayamos directo a, dentro de este ejemplo, podemos ver aquí que lo que está en azul son elementos del conjunto A. Y como pueden notar, hay ciertos elementos del conjunto A que son compartidos con el conjunto B. Es decir, que son elementos que pertenecen al conjunto A, pero que también pertenecen al conjunto B. Por su lado, podemos detallar lo mismo con el conjunto B, que está en rojo, los elementos están en rojo. Y aquí podemos ver con los dos conjuntos resaltados, podemos ver que aquel espacio que está en morado, que está acá, son conjuntos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Este espacio de acá se conoce como la intersección. Entonces aquí hay una intersección entre el conjunto A y el conjunto B. Más adelante lo veremos con más detalle. Bien, entonces hagamos un ejercicio para entender bien el tema de diagramas de Venn. Y el ejercicio dice, en una clase de 160 estudiantes de primer año de Derecho, la totalidad de los estudiantes presentó tanto el parcial de Derecho Civil como el de Derecho Constitucional. 20 estudiantes perdieron su examen de Constitucional, 30 el de Civil y 5 ambas materias. El resto aprobó ambos exámenes. Realice un diagrama de Venn que describa la situación. Entonces este diagrama de Venn va a ser muy similar al que vimos con los conjuntos A y B, pero aquí vamos a tener un conjunto de estudiantes que perdieron el parcial de Civil en este círculo. Vamos a tener otro conjunto de estudiantes que perdieron el parcial de Constitucional en este círculo. Y vamos a tener una intersección. ¿Esta intersección qué significa? Que hay algunos estudiantes que perdieron tanto el parcial de Derecho Civil como el parcial de Derecho Constitucional. Y estos dos conjuntos van a estar abarcados por el conjunto universal aquí en este rectángulo. Bien, entonces el ejercicio nos decía que 5 estudiantes habían perdido ambas materias. Entonces, ¿cómo vamos a llenar este diagrama de Venn? Siempre vamos a comenzar por las intersecciones. Entonces, en esta intersección vamos a colocar los 5 estudiantes que perdieron tanto el parcial de Derecho Civil como el parcial de Derecho Constitucional. Muy bien. Continuando, el ejercicio nos dice que 30 estudiantes en total perdieron el parcial de Derecho Civil. Por lo que en esta área de acá, que solo son los estudiantes que únicamente perdieron el parcial de Derecho Civil, tenemos que colocar un número que sumado con estos 5 estudiantes que también perdieron Civil, nos dé 30. Por lo que el número acá va a ser 25. Entonces, todo este conjunto son los estudiantes que perdieron el examen, el parcial de Derecho Civil. Por lo que el ejercicio nos dice que son 30 y estos dos números nos tiene que dar la suma de 30. En el caso de los estudiantes que perdieron el parcial de Derecho Constitucional, sabemos que 20 fueron los que perdieron el examen de Derecho Constitucional, por lo que únicamente 15 estudiantes perdieron el examen de Derecho Constitucional. Y para terminar el ejercicio, para terminar el diagrama de Venn, nada más tenemos que darnos cuenta que el ejercicio nos decía que la totalidad de estudiantes era 160. Entonces aquí tenemos que 25 más 5
más 15, es decir, 45 estudiantes perdieron un examen, al menos un examen, y que 160 estudiantes presentaron el examen, por lo que aquellos que pasaron el examen, que son el resto de estudiantes, están representados por el área del rectángulo, pero están afuera de los círculos, por lo que 115 estudiantes, siendo 115 más 45, 160, que son todos los estudiantes, 115 estudiantes no perdieron ninguna de las dos materias. El ejercicio continúa ya pidiéndonos específicamente algunas probabilidades. Entonces, conforme al diagrama de Venn realizado, encuentra las siguientes probabilidades y se escoge al azar un estudiante dentro del diagrama. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya perdido civil, constitucional, etc.? Vamos directo con el punto A, la probabilidad de que haya perdido civil. Con nuestro diagrama de Venn ya realizado, nos podemos dar cuenta que el conjunto de estudiantes que perdieron derecho civil está representado aquí en azul, que son estos 25 más estos 5. Es decir, 30 estudiantes perdieron civil. Los casos favorables en este caso van a ser 30 sobre el total de los casos posibles, que son todos los estudiantes, es decir, 160. Por lo que la probabilidad de que el estudiante haya perdido civil es 30 sobre 160. Algo muy similar va a suceder cuando nos preguntan la probabilidad de haber perdido constitucional. Tomamos el conjunto de estudiantes que perdieron constitucional, 5 más 15, 20 sobre 160. Para la pregunta de que haya perdido civil y constitucional, aquí nos están preguntando la intersección de eventos. Entonces, aquí en este diagrama de Venn nos podemos dar cuenta de que existe la intersección de eventos de perder civil y perder constitucional, por cuanto dichos eventos no son excluyentes entre sí. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Esto quiere decir que es posible, hay unos eventos en donde estudiantes perdieron el examen de derecho civil y al mismo tiempo perdieron el examen de derecho constitucional. Entonces, en este caso, solo tomamos la intersección. Estos 5 estudiantes fueron los que perdieron civil y constitucional al mismo tiempo, por lo que la probabilidad de perder civil y constitucional es igual a esos 5 sobre 160. Nótese que la intersección de eventos se escribe con este símbolo. Probabilidad de que haya perdido civil o constitucional. Ahora, para este punto D, con nuestro diagrama de Venn, es muy sencillo ver cuáles fueron los estudiantes que perdieron civil o constitucional. En este caso, estos 25 perdieron civil, estos 5 perdieron civil y constitucional, y estos 15 perdieron constitucional. Por lo que todos los estudiantes que están dentro de los círculos perdieron civil o constitucional. Por lo que solo debemos sumar estos 3 numeritos y obtendremos nuestra respuesta. Esta suma da 45 y la probabilidad de perder civil o constitucional es de 45 sobre 160. Aquí vamos a entrar a un pequeño paréntesis que es cuando nos preguntan las probabilidades de unión de eventos. Entonces tenemos dos fórmulas: cuando los eventos son mutuamente excluyentes y cuando los eventos no son excluyentes entre sí. En este caso, los eventos de perder el parcial de derecho civil y perder el parcial de derecho constitucional no son excluyentes entre sí, por cuanto dichos eventos pueden suceder al mismo tiempo. En nuestro caso, estos 5 estudiantes perdieron el parcial de derecho civil y el de derecho constitucional, por lo que no son excluyentes. En este caso, la unión de eventos no excluyentes, utilizando la fórmula, tenemos que primero sumar la probabilidad del evento A, en este caso la probabilidad de perder el examen de civil, que está retratado acá, más la probabilidad de perder el examen de constitucional, que está retratado acá,
Y como se pueden dar cuenta, en este caso sumamos aquí una vez esta intersección y aquí la volvemos a sumar. Por lo que en la fórmula se resta la intersección. ¿Por qué? Porque aquí la sumamos dos veces, la estamos contabilizando dos veces, por lo cual se tiene que restar una vez en la fórmula. Ahora, para el diagrama de Venn es más sencillo solo sumar los números, el número de únicamente civil, la intersección y únicamente constitucional. Para el punto de probabilidad de que haya perdido únicamente el examen de derecho civil. Tenemos aquí nuestro diagrama de Venn y los que perdieron únicamente el examen de derecho civil son estos 25 de acá, sin incluir la intersección porque estos también perdieron el de constitucional. Por lo que la probabilidad de perder únicamente civil es igual a 25 sobre 160. Para el punto F, la probabilidad de que haya perdido únicamente constitucional, hacemos lo mismo, serían estos 15. Probabilidad de únicamente perder constitucional, 15 sobre 160. Y para el punto G, el último punto, es la probabilidad de que haya aprobado ambas materias, es decir, que no haya perdido ninguna de las dos materias, que son estos 115 de aquí, 115 estudiantes que no perdieron ni civil ni constitucional, que están representados por esta área gris. Eso es 115 sobre 160. Bien, muchachos, hasta aquí es la explicación de los diagramas de Venn. Como pueden darse cuenta, son muy sencillos. Les sugiero que hagan muchos ejercicios. Muchas gracias.